¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Vamos a tener el placer, por supuesto, de platicar con mi querido y admirado Héctor Alejandro Quintanar sobre el siguiente libro que tienen ustedes aquí en su pantalla, Un peligro para México y otros cuentos de Editorial Chamuco. Mi querido Héctor, antes que otra cosa, felicidades de verdad por este excelente trabajo que nos ayuda a comprender muy bien el acontecer nacional por este especie de repaso de tantas cosas, de tantas situaciones que se han venido generando y que nos ayuda a contextualizar el momento tan importante como el que vivimos. Muchas felicidades, querido Héctor. Muchas gracias, querido Jesús, y siempre un orgullo estar aquí contigo, con tu audiencia. Te agradezco enormemente tus palabras respecto a este trabajo. No, hombre, de verdad, cada una de ellas con mucho cariño, lo sabes. Me llama la atención lo que planteas en la contraportada. Un libro sobre una historia de la deshonestidad intelectual. Hablamos precisamente de esa deshonestidad que llevó a muchos medios, a muchos intelectuales, a muchos empresarios, a muchos políticos a considerar, por ejemplo, a Andrés Manuel López Obrador como una especie, pues sí, de peligro para México, ¿no? Sí, así es, Jesús. Este libro no es yo creo que la pluralidad de ideas es necesaria en una democracia. Las ideas incluso del proyecto del conservadurismo, del neoliberalismo, de este tipo de inercias ideológicas cargadas a la derecha, pues me parece que son válidas. Me parece que uno en una democracia no puede cancelar por sí mismas a ciertas ideologías. Claro. Al final de cuentas, la democracia y las ideologías no son otra cosa más que interpretaciones del mundo distintas con base en los mismos hechos. Eso se supone que en un mundo ideal sería, ¿no? Cuando lo que distingue a un liberal de un conservador ves que pues tienen una visión de futuro distinta o un diagnóstico distinto a partir de los mismos hechos. Este libro, sin embargo, lo que hace es denunciar cómo dentro del mundo de los detractores de López Obrador, muchos de ellos han basado su visión del mundo en hechos y cosas que nunca existieron. Es decir, en mentiras abiertas, en difamaciones, en engañifas, en tergiversaciones, en cosas que no son válidas precisamente porque no tienen un sustento real que le dé base a su interpretación del mundo. Este libro es un compendio de las mentiras más cínicas, las engañifas más abiertas, las difamaciones más ridículas que se han dicho sobre López Obrador en los últimos 40 años. Y bueno, y también las mentiras más divertidas, porque incluso en este trance se han dado cosas tan estrambóticas que pues más que mover a la indignación ya mueven a risa. Entonces, este libro trata de ser más o menos una curaduría de mentiras, de las peores mentiras que se han dicho en contra de López Obrador, no tanto por denunciarlas en sí mismas o como para hacer una especie de fe de ratas, sino para denunciar que mucho de la visión del anti-López Obradorismo está sustentada en cosas pues que nunca ocurrieron. Pienso, por ejemplo, a aquellos que decían es que López Obrador no respeta la ley y las instituciones. Y su Ujú. argumento es que, pues, es que tomó pozos petroleros en Tabasco o estuvo implicado en el caso del paraje San Juan cuando era jefe de gobierno, cuando ambos casos resultaron ser, al final de cuentas, con base en la evidencia tanto jurídica como factual, resultaron ser hechos que no ocurrieron. López Obrador nunca quemó pozos petroleros, López Obrador nunca desacató una orden judicial respecto al caso del paraje San Juan, y sin embargo los prejuicios de que es autoritario por eso se quedaron. A pesar de que esos hechos fueron desmentidos, el caso de la famosa toma de pozos petroleros desde 1996 está desmentida, y el caso del paraje San Juan desde mayo de 2004, por ejemplo, el propio gobierno federal de Vicente Fox dio la evidencia de que en el caso del paraje San Juan López Obrador tenía la razón, y a pesar de esos desmentidos, los prejuicios se mantuvieron. Entonces, este libro trata de ser
un compendio de los mitos que han hecho que pues mucha gente tenga esta concepción demoníaca de López Obrador y también de Claudia Sheinbaum, porque me parece que no se trata solo de analizar lo que ha ocurrido con López Obrador, que al final de cuentas es un presidente que ya salió, que ya concluyó su mandato. Mi intención es alertar con que esta campaña de mentiras, pues parece que no tendrá fin y se lanzará también contra el gobierno de Claudia Sheinbaum y es un llamado a que haya debate, sí, a que haya discusión, sí, a que haya disensos, sí, pero todo con base en evidencia, con base en hechos, con base en ideas y no en distorsiones o mentiras. Veo en el texto, querido Héctor, muy recomendable, por favor, para toda la gente que nos está viendo. Estos paralelismos que haces incluso de otros hechos o de otras situaciones que fueron utilizadas precisamente para cuestionar la figura de Andrés Manuel López Obrador y que, como bien lo señalas, forman parte de una estrategia que viene generándose por parte de la derecha ya cuando necesitan hacer a un lado a una persona, cuando necesitan hacer a un lado a un personaje, es decir, no tienen ningún tipo de límite entre hasta lo absurdo hasta lo más estructurado. Así es, Jesús. Este libro también denuncia eso, porque cualquiera diría, pues bueno, es que en la política es normal que se mienta, en política es usual que los partidos usen discursos apocalípticos que no están muy basados en la realidad, porque su intención es exacerbar emociones, qué sé yo. Eso digamos que todavía es parte de la disputa política, es algo que pues tristemente se ha hecho parte también de las campañas electorales en democracia y pues es algo que puede ocurrir. Sin embargo, este libro tiene otra intención. Lo que se trata es de alertar sobre lo siguiente. En América Latina, las campañas de desprestigio usualmente han sido antesalas de golpeteos ilegítimos. América Latina ha sido una de las zonas más golpeadas por la antidemocracia. Fue una región que estuvo dominada por golpes de Estado y dictaduras militares toda la segunda mitad del siglo XX. En el siglo XXI, a pesar de que ya teníamos el supuesto advenimiento de la democracia, de todos modos ha habido defenestraciones ilegítimas de mandatarios, como fue el caso de Manuel Zelaya en Honduras, como fue el caso de Fernando Lugo en Paraguay, el caso de Lula en Brasil, el caso de Dilma Rousseff en Brasil también, el caso de Ecuador, el caso último, bueno, uno de los dos últimos casos más graves, el caso de Perú con Pedro Castillo, el caso de Evo Morales en Bolivia en 2019. Y todas estas defenestraciones ilegítimas, todos estos golpes de Estado técnicos, estos nuevos golpes de Estado del siglo XXI, todos han estado antecedidos de campañas de mentiras, difamación y desprestigio. En el caso de México, el más grave ejemplo de un intento de golpe de Estado se dio en 2005 con el desafuero de López Obrador, que fue la destitución ilegítima, el intento de destitución ilegítima de un gobernante democráticamente electo para no solo quitarlo de su cargo como jefe de gobierno, sino encarcelarlo y evitar que fuera candidato presidencial en 2006. Pues bien, esta campaña del desafuero, que fue un golpe jurídico brutal, un golpe de Estado técnico brutal, el primero en México en el siglo XXI, y esperemos que el último, eh, estuvo precedido de una campaña de mentiras, porque estas mentiras son necesarias para alisar el terreno a estos golpes antidemocráticos. Se trata de tratar de influir en el estado de ánimo de cierto sector de la población para que cuando venga el golpe de Estado, la destitución ilegítima, pues se asuma que, pues se lo buscó, se lo merecía, porque ya está este ánimo exacerbado con esta campaña de mentiras. En México hoy vemos un momento muy, muy difícil para que haya golpes de Estado técnicos o destituyentes a través de un golpe suave. López Obrador terminó su gobierno con una aceptación enorme. La doctora Claudia Sheinbaum inicia su gobierno con un consenso social tremendo. México está viviendo un momento progresista donde la oposición está muy debilitada, la oposición partidista está casi, casi marginada a ciertos espacios muy, muy delimitados de poder en las instituciones, porque así lo determinó el resultado de las urnas.
Entonces tienen poco margen de maniobra para hacer este tipo de cosas, como sí lo tuvieron en el año de 2005. Pero a pesar de eso, a pesar de que está debilitada la oposición, pues nunca hay que dejar de lado que las derechas en América Latina y las derechas en México han tenido actitudes golpistas. Ya lo demostraron con el desafuero y muchos de los protagonistas del desafuero pues siguen ahí activos en política. Pensemos en el caso de Vicente Fox, pensemos en el caso de Felipe Calderón, pensemos en el caso de muchos panistas que participaron en esa treta antidemocrática, que hoy siguen siendo personas activas en la política mexicana. Ni qué decir de los poderes fácticos, como el caso de Claudio X González, cuyo padre y él mismo fueron aplaudidores y pergeñadores de esta treta del desafuero. Entonces, pues a tratar de contener estas mentiras no es una tarea ociosa, no es solamente para burlarnos de la ignorancia de las derechas o para burlarnos de sus estrambóticas creencias, es para decir, a ver, si queremos un México más democrático, sí es necesario darle una nueva ética a la discusión pública donde las mentiras no tengan cabida. Bienvenido el disenso, bienvenida la crítica, bienvenida incluso la animadversión si se quiere, siempre y cuando haya fundamentos detrás e ideas y no engañifas deliberadas, porque eso bajo ninguna circunstancia es democrático. Hay una parte, querido, y no es por hacer spoilers ni mucho menos, en donde hablas de las resurrecciones de Andrés Manuel López Obrador. ¿A qué te refieres con esas resurrecciones? Porque queda claro, por supuesto, a cuántas cosas se enfrentó Andrés Manuel López Obrador para llegar a la presidencia de la República. ¿Realmente alguna vez López Obrador, fue detenido por estos grupos? ¿A qué te refieres tú con con estas resurrecciones? Creo que las mentiras que han dicho los marquerientes de López Obrador en buena medida han contribuido a convertirlo en una leyenda y en un liderazgo tan fortalecido. Y aquí hago una acotación. Precisamente los momentos más álgidos que ha vivido López Obrador, pues fueron sin duda las elecciones de 2006 y 2012, cuando parecía que ya no iba o que se había debilitado su proyecto y él mismo como líder político, y vimos que no, que a través de trabajo territorial logró sobresalir políticamente. Y también este libro trata de dar a entender que López Obrador es un personaje tan acosado, tan atacado, tan hostigado con mentiras, que incluso en cosas que a simple vista se desmienten, él ha sido atacado con mentiras, como es el caso de su salud física personal. Sobre López Obrador es el único político en el siglo XXI del cual se han inventado tantas tonterías con respecto a su salud. Voy a poner nada más un par de ejemplos que este libro retoma, y es que en el año de 2011, por ejemplo, un periódico capitalino, no digo cuál para que nuestra audiencia se asome al libro y lo pueda ubicar ahí, un periódico publicó una columna de opinión donde el autor decía que López Obrador tenía diabetes. Bueno, la diabetes es una enfermedad inocultable. La diabetes es algo que no puedes tú mentir al respecto. Y este sujeto se le imputó a López Obrador cuando eso es una mentira tan cínica y vil que basta con que López Obrador salga a la calle y veamos que notoriamente no tiene síntomas de esa enfermedad. En 2020, cuando la pandemia, cuando López Obrador se contagió de coronavirus, dos comentaristas, uno en televisión y uno en la prensa, inventaron que López Obrador había tenido un infarto y también un infarto cerebral y una hemiplegia y que se le había quedado inmovilizada la mitad del cuerpo. Cuando este tipo de tonterías se pueden desmentir de nuevo con el simple hecho de que López Obrador salga a la calle, se deje ver y, pues bueno, eso desmiente el mito. Este tipo de mitos tan absurdos que se han dicho y mentiras tan absurdas, incluso sobre la salud de López Obrador, están compendiadas en este libro porque la intención es decir, bueno, sobre López Obrador se ha mentido abierta o sutilmente en todos los aspectos de su vida, desde su sexualidad, su salud física, su trayectoria política, su militancia en partidos, su entorno, su familia, dónde vive y, desde luego, su proyecto político. Este libro trata de extraer las peores y, en algunos casos, más divertidas mentiras
que se han dicho en todos estos aspectos a lo largo de 40 años. Le recomiendo mucho a la gente todo el libro, claro, pero el capítulo del desahuciado inmortal, de verdad que vale mucho la pena. Oye, finalmente, Enrique Krause. ¿Qué papel tiene Enrique Krause en toda esta historia? Bueno, Krause tiene un capítulo completo dedicado a él porque él publicó este famoso panfleto del Mesías Tropical en el año 2006, el 30 de junio de 2006. Y pues en este libro yo me dedico a desmentir, a desmontar eh, eh, parte por parte este texto de Krause, porque básicamente lo que Krause hizo es una pseudobiografía donde sacaba conclusiones apocalípticas de qué pasaría si gana López Obrador la presidencia. Y ahí él especuló que pues podía incluso perpetuarse en el poder, que se avenía una crisis económica, que se iba a conflictuar con Estados Unidos, en fin, una serie de patrañas que, bueno, acaba de terminar el gobierno de López Obrador y nada de eso pasó. Pero este texto, el texto que yo apunto en el libro, es de fines más modestos. Ahí señalo todas las mentiras cínicas y abiertas que Krause usó para confeccionar esa pésima biografía de López Obrador en El Mesías Tropical. Por ejemplo, ahí hay una parte donde dice Krause que López Obrador nunca aclaró cuánto costaron los segundos pisos del periférico cuando fue jefe de gobierno, cuando esa información fue pública por la prensa y por el gobierno de la ciudad desde febrero de 2005. Y ahí apunto el monto que estas instancias informaron. Es decir, una verdad documentada, un hecho documentado, público, notorio, que estaba ahí desde febrero de 2005, pues Krause nunca se tomó la molestia de buscarlo y en el año de 2006, cuando escribió su panfleto, pues se le ocurrió decir, ah, no, es que nunca se informó de eso, cuando la información llevaba pública año y medio. Entonces, me aboco a desmontar estas mentiras abiertas de Krause en este libro, perdón, en este artículo del Mesías Tropical, porque me parece que ese artículo es algo así como el libro Génesis de la Biblia de la Vulgata de la Amblofobia. Y pues ahí yo expongo todas las mentiras en que incurrió Krause y pues la idea es dejar en claro que mucha de la animadversión que se ha construido en torno a López Obrador, pues es absolutamente ilegítima porque está basada en la nada, está basada en mentiras, está basado en cosas que nunca ocurrieron. Insisto, esto yo quiero dejar en claro que el debate de ideas es muy necesario en una democracia, es imprescindible en una democracia, el disenso, la crítica. A mí no me importa, por ejemplo, si Krause es liberal porque sea liberal en sí mismo, me importa que no mienta, me importa que no engañe, me importa que no participe en bajezas inadmisibles y horribles como la Operación Berlín, que implicó acoso y hostigamiento a la familia de López Obrador, tergiversar información para pues hacer notas falsas que se metían incluso con la vida personal de la familia. Eso no se vale, esas son actitudes horribles que nadie tiene por qué ejercer en una democracia. Entonces, este libro hace un llamado de nuevo a que denunciemos a estos personajes que por tantos años han lucrado mintiendo en contra de un personaje específico que es López Obrador, el movimiento que ha encabezado y también en contra de Claudia Sheinbaum. Oye, querido, participaron los moneros contigo, ¿verdad? Sí, afortunadamente este libro está ilustrado por los maestros Rapé y Hernández, los Ujú. moneros de El Chamuco. Entonces, pues va muy bien esa coautoría, pues ilustra y da lustre a este libro y pues bueno, le da también este tono picaresco y divertido. El libro también está escrito en un tono que yo traté fuera lo más ameno posible, lo más familiar posible, y yo le auguro al lector que pues se va a entretener y divertir porque pues va a encontrar ahí algunas mentiras que se han dicho sobre López Obrador medio estrafalarias que son en realidad bastante cómicas, ¿no? En 2006 se decía, por ejemplo, que era falso que tuviera una casa en Copilco, que todas las noches López Obrador se iba de madrugada a su casa verdadera en las lomas de Chapultepec o que cuando era joven quería cerrar las iglesias de la Chontalpa en Tabasco para convertirlas en células soviéticas,
o que Claudia Sheinbaum iba a hacer una jornada de una vez que ganara la presidencia, iba a ser una jornada de operaciones quirúrgicas para los hombres, en fin, una cosa de verdad espeluznante, de verdad, bueno, se requiere mucha imaginación para decir esas mentiras. Entonces, es una recopilación muy, muy divertida. Yo creo que se van a remembrar momentos extraordinarios del año 2000, del año 2006, del año 2012, cuando se inventó que López Obrador tenía una casa en la Toscana, que su hijo tenía un Lamborghini. En fin, hay todas estas mentiras de bajo calibre y también unas más elaboradas y más sutiles como el texto de Krause del Mesías Tropical, vienen aquí bien desmentidas. Como bien lo dicen los moneros, López Obrador es más peligroso que el Guasón y que el ex Luthor juntos. Mi querido Héctor, de verdad, muchas, pero muchas felicidades por este libro. Se lo recomiendo muchísimo a la gente, de verdad, porque como bien dices, te diviertes, te enteras, te informas y sin duda alguna la calidad de tu análisis de verdad que es admirable. Muchas gracias de verdad y amigos y amigas de esta comunidad, Un peligro para México y otros cuentos de Editorial Chamuco, para que le echen un ojo, para que lo adquieran, por supuesto, y se ilustren. Mi querido Héctor, como siempre, muchísimas gracias, querido amigo. Te mando un abrazo, querido Jesús, y muchas gracias por permitirme estar aquí contigo y con tu audiencia.